Hola, bienvenido. Vamos a conversar un poco en este recurso en relación con la psicología clínica. Vamos a introducir, vamos a darte un poco de luz acerca de qué es lo que hace un psicólogo clínico, para que así puedas ir más confiado a todo lo que nos espera en este fascinante mundo del estudio de la psicología clínica. Debo comenzar pues comentándote algunos aspectos introductorios y para ello vamos a conceptualizar. Te cuento que el término clínica es originario de la medicina y hace referencia al proceso mediante el cual se trata de minimizar o acabar con el sufrimiento que producen las enfermedades físicas en los seres humanos. De ahí entonces puede deducirse su utilidad dentro de la psicología. Ojo, que se te quede la idea de que el término clínica es propio de la medicina y ha sido llevado a la psicología porque te acabo de decir que es un proceso. Y quiero que te quedes también con esa idea. Es un proceso que en medicina busca disminuir el dolor físico. Si lo extrapolamos a la psicología, entonces busca disminuir el dolor emocional. La psicología clínica es un área de especialización de la psicología y esta se interesa por investigar el tratamiento de la conducta anormal, es decir, hacer investigaciones para poder hacer un correcto abordaje de la conducta anormal, compartiendo este interés con la psiquiatría. Cuando nosotros hablamos de psicología puedes encontrar muchos conceptos y uno que te he traído porque es particularmente interesante es el planteado por Resnick en el año 1991 y lo voy a citar. Es el campo que abarca la investigación, enseñanza y servicios relacionados con las aplicaciones de principios, métodos y procedimientos para la comprensión, predicción y alivio de la desadaptación, discapacidad e incomodidad intelectual, biológica, psicológica, social y conductual, aplicados a una amplia gama de usuarios. Como puedes ver, este concepto es bastante abarcador. Parece complejo, pero en realidad es bastante completo porque mm, incluye todo el proceso, desde la investigación de las causas de las alteraciones mentales hasta la aplicación de los resultados de esas investigaciones. Esto entonces nos da pie a comprender cuál es el objeto de la psicología clínica. Te comento que hablar de un modelo clínico implica una orientación clínico-patológica que tiene como mecanismo un tipo de intervención que opera respecto al objeto, que en este caso sería eliminar o disminuir, como planteaba Resnick, del repertorio de un individuo aquello que se define como la sintomatología, los comportamientos que le están causando malestar psicológico. Ese es el objetivo fundamental de la psicología clínica, eliminar o disminuir los síntomas que le hacen sentir mal psicológicamente hablando. Así pues, entonces, el objeto de la psicología clínica no es muy lejano al objetivo de la medicina. ¿Por qué? Porque ambas disciplinas tratan el sufrimiento. Por un lado, tenemos la medicina que lucha contra las enfermedades físicas y todo lo que implican las mismas. Por el otro lado, entonces, la psicología clínica aborda las enfermedades o los trastornos mentales que pasan a ser su objetivo de investigación y de intervención y que constituyen el eje central del trabajo de un psicólogo clínico. En ese sentido, entonces, y para que puedas comprender todo lo que estarás aprendiendo en lo adelante, quiero que operacionalicemos algunos términos y vamos a comenzar entendiendo qué significa normal. Para definir normalidad, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene el organismo humano para adaptarse al ambiente y lograr las respuestas necesarias para reaccionar adecuadamente a las exigencias de un medio que, aunque parezca redundante, es exigente y riguroso. Cuando hablamos de anormalidad, nos estamos refiriendo a una alteración del organismo en el proceso de adaptación en el medio. Es decir, se considera normal toda aquella conducta que se adapta a lo que exige el medio. Consideramos anormal
todo patrón conductual que trae de la mano una alteración del organismo que le incapacita para poder adaptarse al entorno en el cual se desenvuelve. Estos dos términos entonces traen consigo la conceptualización de lo que se considera un trastorno y lo que se considera una enfermedad. Cuando hablamos de trastorno, nos estamos refiriendo a una alteración que tiene una connotación multifactorial. Está relacionado con la neurosis y es decir, genera conflictos del individuo consigo mismo. Una persona que atraviesa una situación de ansiedad, una persona que está enfrentando un duelo por la pérdida ya sea de un ser querido o la pérdida de empleo o de alguna propiedad, es una persona que podría tener un trastorno o podría estar experimentando una situación neurótica en determinado momento. Por su lado, la enfermedad tiene una connotación más biologicista, está relacionada a la psicosis y es la pérdida del contacto con la realidad. Una persona psicótica, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a una persona que padece esquizofrenia, que padece algún tipo de demencia. Es decir, que el origen de su conducta desadaptada es biológico en la enfermedad. En el trastorno, el origen de la conducta desadaptada es más medioambiental con el entorno. De ahí entonces quiero que tengas clara la diferencia entre el campo de acción de un psiquiatra y el campo de acción de un psicólogo clínico, para que tengas clara la diferencia y no te me vayas a confundir. Un psiquiatra y un psicólogo, ambos se enfocan y se empeñan en la salud mental. Pero la primera diferencia radica en que el psiquiatra es un médico que estudió medicina durante aproximadamente 6 años y luego cursó una residencia médica en el área de psiquiatría durante aproximadamente 4 años. Un psicólogo es un licenciado en psicología que estudió una licenciatura durante aproximadamente 4 años. Ambos se especializan en el estudio de las enfermedades mentales. El psiquiatra desde el punto de vista médico y el psicólogo desde el punto de vista de la psicología. Entonces, un psiquiatra diagnostica y trata las enfermedades mentales abordándolas desde su parte fisiológica. Un psicólogo evalúa y trata los problemas de tipo psicológico. Para ello emplea estrategias para el manejo y ajuste de las emociones, la conducta y los pensamientos. ¿Está claro? La manera en que enfoca cada profesional la enfermedad mental. El psiquiatra puede prescribir psicofármacos porque su exequatur le faculta para eso. El psicólogo trabaja con psicoterapia. Su exequatur no le faculta para medicar, sino para emplear psicoterapia, buscando la modificación de la conducta a través del análisis de los pensamientos, los sentimientos, las emociones, un enfoque pues multifactorial del entorno, analizando de manera sistémica al ser humano para poder comprender el comportamiento anormal que está manifestando y lograr recomponer y volver al sujeto a la manera en que se encontraba previo a la crisis. Es importante entonces, teniendo claro la diferencia entre lo que hace un psiquiatra y un psicólogo, que conozcas el camino hacia el diagnóstico clínico desde el punto de vista de la psicología. Lo primero que hace un psicólogo es observar, tener ojo clínico, como decimos entre nosotros. Un psicólogo debe estar todo el tiempo pendiente de la persona que tiene enfrente. Desde que llega a su consulta, el psicólogo está observando, pero no está observando de manera morbosa para criticar ni para cuestionar. Está observando para tratar de engranar todo el sujeto global desde que lo tiene enfrente para poder comprender la conducta por la cual el sujeto llega a la consulta. Después que que el psicólogo hace una correcta observación, viene el proceso de evaluación. En la evaluación se complementa fundamentalmente de 2 formas. Habiendo observado,
habiendo realizado un historial clínico a través de una conversación con su evaluado y mediante la administración de pruebas que más adelante también estarás comprendiendo. Entonces, si el psicólogo hace una buena observación, que es el primer paso, podrá hacer una correcta evaluación. ¿Evaluar para juzgar? No. Evaluar para seguir comprendiendo. Si hizo una buena observación y una buena evaluación, entonces podrá hacer un buen diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Diagnosticar es ponerle nombre al conjunto de signos y síntomas que tú podrás constatar en el paciente que tienes enfrente. Y te voy a recordar la diferencia entre un signo y un síntoma. Cuando hablamos de un signo, son las cosas que tú puedes ver a través de la observación. Un síntoma es lo que el paciente te dice que tiene, pero que tú no puedes constatar. Por ejemplo, un signo es tú darte cuenta que tu paciente está desgarbado, desajustado, bajo de ánimo, porque tú lo estás viendo, porque tú lo tienes enfrente, él no te lo tiene que decir. Un síntoma sería un paciente que te dice, no tengo ánimo de cambiarme, no tengo ánimo de asearme, hace 3 días que no me baño, no estoy comiendo bien, no estoy durmiendo bien. La mayoría de esas cosas tú no la puedes constatar porque tú no estás en la casa con el paciente, no sabes si se bañó. Eso es una cosa que el paciente te dice y que tú tienes que aprender a conjugar con los signos que estás viendo. Si hiciste una buena observación, una buena evaluación y un buen diagnóstico, entonces podrás hacer un buen pronóstico. Diagnosticar correctamente te lleva a predecir en aproximadamente cuánto tiempo crees que podrás devolver al paciente a su estado habitual. Mira que he dicho aproximadamente y quiero que esto te lo grabes, que lo subrayes en tu memoria. Aproximadamente, porque en psicología 2 más 2 no siempre van a ser 4. Entonces tienes una idea, un estimado de en cuánto tiempo podrás restablecer el comportamiento normal en tu paciente, pero eso dependerá de muchísimas variables que no todas tú puedes controlar. Después del pronóstico, entonces debes hacer el proceso de intervención. ¿Qué es la intervención? Pues es la aplicación de las estrategias terapéuticas que basado en tu experiencia consideres pertinentes para el abordaje de ese paciente. Si observaste bien, evaluarás bien. Si evaluarás bien, diagnosticarás bien. Si diagnosticaste bien, tendrás un buen pronóstico y podrás entonces poner en ejecución las estrategias terapéuticas convenientes para el caso. ¿Cuál es la estrategia terapéutica conveniente? Eso va a depender de cada caso. Y cada caso dependerá el enfoque terapéutico en el cual tú sustentes tu práctica clínica. Unos son psicodinámicos, otros son sistémicos, otros son psicoterapia breve, otros son cognitivos, otros son cognitivos conductuales, en fin. Todo dependerá de tu enfoque y de tu pues, titulación y tu capacitación. A mí me encanta el enfoque ecléctico, es decir, una mezcla de cada uno de los enfoques acorde a la realidad del caso que tengo enfrente. Evidentemente que cada psicólogo se especializa fundamentalmente en un área, pero en tu formación profesional general, pues tienes conocimientos de todas las áreas y de todos los enfoques. Si hiciste una buena intervención, entonces lograrás la rehabilitación de tu paciente, que finalmente es tu objetivo fundamental, devolverle a su estado regular previo a la crisis que le llevó a tu consulta. Confío en que has comprendido este camino, un paso a la vez. Si no has completado de forma correcta el paso previo, pues entonces no tendrás éxito en el paso siguiente. Así que desde ahora quiero que entiendas que la práctica clínica es un proceso y que debe estar fundamentada en un ejercicio serio, riguroso y sobre todo paso a paso, procedimental. Quiero dejarte con este pensamiento. Quiero que lo introyectes. Sobre todo quiero que lo compartas. Ir al psicólogo, al psiquiatra o a ambos está bien. Esto es un indicador de que se está cuidando la salud mental. Ya hay que dejar de estigmatizar la psicoterapia. No todas las cosas se solucionan despejando la mente, como dice la gente popularmente, pensando en otra cosa
como podría decir una persona que no es un profesional de la conducta, o con fuerza de voluntad, como podría decir la gente cercana a uno que tiene muy buena intención, pero que no tiene preparación profesional para ayudarle a enfrentar las crisis. Hay que dar a cada área de especialización el lugar que le corresponde. Y la psicología tiene un sitial como ciencia y como profesión. Así que dejemos ya de estigmatizar el uso de la psicoterapia y vamos a darle a cada cosa el lugar que se merece. Esto era todo lo que quería compartir contigo en esta introducción a la psicología clínica. Confío en que utilizarás de forma adecuada este recurso que estoy poniendo en tus manos. Estúdialo para que dentro de poco no seas solo un licenciado en psicología, sino que seas un psicólogo en el amplio sentido de la expresión. Te cuidas.